semana ha sido una semana de muchas noticias muy trágicas, y mientras yo estaba la semana pensando y venían esas noticias y decía, Señor, quiero compartir algo que sea relevante, que sea algo importante, que sea algo que traiga consuelo, que traiga, Señor, alivio a nuestras almas. Y evidentemente cuando suceden cosas así, empiezan a venir preguntas a nuestra vida, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos se han... A veces pensamos de que, bueno, nos sentimos mal porque cuestionamos quizá a Dios, pero no somos los únicos. Yo estaba leyendo noticias y veía cómo la gente estaba cuestionando, decían tantas cosas tan tristes. Y algunas de las preguntas que se vienen es, bueno, ¿por qué tiene que haber tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Dónde estaba Dios cuando estos acontecimientos estaban ocurriendo? ¿Por qué muere gente buena? ¿Por qué muere gente inocente? ¿Por qué muere gente santa? Y en ocasiones pasamos por problemas y decimos, bueno, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué se enfermó mi familiar, mi esposo, mi esposa, mi hijo? ¿Por qué? Y no comprendemos por qué suceden las cosas. Pero vienen a nuestra mente esas preguntas. Y sinceramente, cuando estaba escuchando esta noticia, si veía otra noticia de un pastor que sufrió, su esposa fue asesinada, y yo decía, bueno, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y a lo mejor tú te identificas con esto. Has pasado quizá en tu vida por momentos en los cuales has preguntado a Dios por qué. Porque podemos decir que tenía en cierta forma el derecho de poder preguntarle a Dios y cuestionarle. Yo creo que era Job. Los que han leído el pasaje, la historia, cómo Dios permitió que fuera tocado todo lo que tenía al momento de perderlo todo, de sufrir también en su cuerpo físico. Y entonces, durante los capítulos está él preparando su caso y cuestionando a Dios. Pero cuando yo estaba pensando, decía, Señor, ¿cómo podemos hacer para poder contestar esas preguntas? Y estaba pensando yo en las preguntas, y estaba yo pensando entonces en la razón, quizá la respuesta teológica, y empezando a buscar pasajes, trayendo a mi mente algunos pasajes, y decía, ok, voy a tratar de presentar esas preguntas y tratar de responderlas a través de la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, yo creo que podemos hacerlo una forma en la cual la gente va a poder recibir. Pero entonces, llegando al pasaje, a la historia de Job, decía, bueno, pero se nos ha ocurrido quizá de que a veces nosotros somos los que preguntamos y preguntamos, pero ¿qué pasaría si Dios nos preguntara a nosotros? ¿Qué pasaría si Dios nos preguntara a nosotros algo? ¿Estás podemos pensar? ¿Qué pasaría si Dios te preguntara a ti, a mí, el día de hoy, nos preguntara algo? ¿Qué nos preguntaría Dios? Yo quiero que empieces a pensar y a formular esas preguntas, y no porque tú las formules, que yo sé que Dios ha estado hablando de cierta forma a tu vida, y que escuches la voz de Dios. ¿Qué es lo que te preguntaría Dios a ti? ¿Qué es lo que te preguntaría? Quiero que tengas su Biblia en la mano. Vamos a ver algunos pasajes. Generalmente me gusta predicar de un solo pasaje, pero el día de hoy vamos a estar predicando de varios, así que vamos a estar abriendo. El primer pasaje es la lectura que tuvimos ahí en Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Escuche así lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por un momento mantenga ese versículo en su mente. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Más altos, así como más altos que la tierra, que los cielos, que la tierra, así son mis caminos.
más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La majestad del Señor. Y después de Job haber estado cuestionando a Dios, preguntándole a Dios, quejándose, yo voy a leer unos pasajes, no tiene que buscarlo, solamente escuche. Voy a leer algunos pasajes de Job y después le voy a invitar a que abra conmigo el capítulo 38, pero escuche bien. Le dice a Dios: ¿te parece bien que me oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcan los designios de los impíos? Le dice: tus manos me hicieron, me formaron, y luego te vuelves y me deshaces, y el polvo me has de volver. Le dice: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me hubiera visto. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Y entonces vienen los amigos de Job y empiezan también a argumentar, y es larga la historia ahí. Pero después de estar preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, sucede algo muy impresionante. Y habla conmigo ahí en Job capítulo 38. Job 38. Entonces, después de que Dios escucha las quejas de Job, después de que le da la oportunidad de hablar y de presentar su caso, entonces le dice Dios: ok, ahora es mi turno, ahora es mi turno. Entonces, capítulo 38 de Job. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras y sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Por cierto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerró. Y entonces Dios empieza a explicarle, le empieza a hacer preguntas tras preguntas, y empieza a hablar acerca de su creación, acerca de las bestias que él ha creado y tantas cosas. Y entonces puede ver Job la grandeza de Dios, su grandeza. Y vamos al capítulo 42. Y le dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, Job puede tener y comprende la grandeza del Señor. Puede comprender la grandeza del Señor. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo. Nosotros podemos cuestionar a Dios de las cosas que vemos que suceden. Pero después de ver este pasaje y darme cuenta de la grandeza de Dios, de su poder, la realidad es de que ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los planes de Dios? Dice: mis pensamientos y mis caminos son muchísimo más altos que los tuyos.
¿cómo podemos cuestionarle? ¿Cómo podemos cuestionarle? Y eso mismo dice otro pasaje en Isaías capítulo 44. Versículo 9. Isaías capítulo 44, versículo 9. Vamos a estar ahí un par de pasajes más y los que vamos a meditar. Ahora, podríamos abrir la Biblia y solamente leer este pasaje y sacar mucho de aquí, pero escuche bien. Dice este pasaje en Isaías 45, Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tieso con los tiesos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Hay el que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y solamente este pasaje nos enseña, nos dice: oye, el que está trabajando en el barro y hace una pieza, un utensilio, una vasija, el barro va a tomar vida o decirle: oye, pero ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste un plato? Yo quería hacer una taza. ¿O por qué me hiciste de tal forma? O nosotros podemos decirle a papá: mamá, ay, pero ¿por qué me hiciste así? Esta nariz tan, ¿verdad?, bonita, como quieran decirle ustedes. Oye, pero no podemos. ¿Quiénes somos nosotros para pelear con Dios? Dice: ¿quién va a pelear con Dios así? Ahora, la historia, el contexto de este pasaje es de que el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia. Y es una profecía. Estaba cautivo en Babilonia, estuvo cautivo por 70 años. Después de que la tierra reposó por 70 años, Dios iba a liberar a su pueblo de Babilonia. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No fue a través del mismo pueblo de Israel. No fue a través de un líder que se haya levantado y haya peleado. Fue a través de un rey de otra nación, el rey Ciro. Que Dios levanta al rey Ciro, con su imperio, el imperio persa, y entonces vienen y derrotan al imperio de Babilonia, y entonces el pueblo de Israel regresa y pueden edificar Jerusalén. Y entonces Dios le está diciendo al pueblo: ustedes me van a cuestionar cómo lo estoy haciendo, ustedes me van a preguntar a mí. Ve ahí versículo, un capítulo anterior, 44, dice así, capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y su ruina reedificaré. Que dice: las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Y pongan atención aquí, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y el templo, y serás fundado. Versículo 1 del 45:
así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerraran. Entonces Dios le está diciendo a Ciro que no era un rey del pueblo de Israel, era un rey persa, pagano. Le está diciendo, tú eres mi ungido. En Esdras dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro y entonces lo movió a que llevara esas acciones para poder liberar al pueblo de Israel y sacarlo de Babilonia, para que viniera a reconstruir Jerusalén y el templo. Así que Dios es soberano y Él utiliza lo que Él quiera, porque sus propósitos, sus pensamientos, sus caminos son muchísimo más altos que los nuestros. ¿Cómo podemos cuestionar a Dios? ¿Cómo podemos cuestionar sus propósitos? Realmente sería Dios quien debería cuestionarnos a nosotros. Es Dios el único que tiene el derecho de preguntarnos a nosotros. Es el único. Imagínese usted y yo tratando de pensar en alguna ilustración o algo. Pero bueno, imagine usted una pequeña hormiguita. Y que esa hormiguita le empieza a hablar a usted, le empieza a reclamar a usted. Oye, sería realmente, ¿verdad?, un poco desventajoso, ¿no? Ok, ahora ponga esa hormiguita y póngala enfrente del edificio más alto que se ha construido. Y aún así, esa ilustración queda pequeña con la grandeza de Dios. ¿Cómo nosotros podemos preguntar y cuestionar a Dios? El Señor dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Y entonces pensamos, bueno, ¿por qué es que Dios no está en control? ¿Por qué pasan tantas cosas? Lo que no sabemos es de que mientras muchos cristianos están siendo perseguidos, porque eso es literalmente lo que está pasando, los musulmanes radicales y ISIS y todo eso están peleando contra la cruz. Mientras están ellos persiguiendo a los cristianos, el resultado que está pasando es de que muchísima gente, en números sin precedentes, están viniendo al conocimiento de Cristo Jesús. Cuando abunda la persecución, abunda la gracia, abunda la palabra y la gente se está dando cuenta. Y a veces nosotros no vemos eso, no nos damos cuenta, pero hay un avivamiento increíble que está pasando en esa región. Decían los cristianos en Siria, oramos por avivamiento, y el avivamiento vino no como nosotros lo creíamos, pero vino a través de la persecución. ¿Y sabe qué? Decimos, bueno, Señor, ¿quién soy yo para preguntarte? Ahora, ¿qué tipo de pregunta nos haría Dios? ¿Qué tipo de pregunta nos haría Dios? Decimos que Él es el único que puede preguntar. ¿Qué tipo de pregunta nos haría Dios? La primera pregunta que nos encontramos en la Biblia que Dios le hizo al hombre, ¿cuál fue? Piense por un momento. ¿Cuál fue la primera pregunta que se registra para la palabra de Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios buscando. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se hicieron tras la vanidad y se hicieron malos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de Egipto, de la tierra de Egipto, y que nos condujo por el desierto, a una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre? ¿Qué es lo que vieron, qué es lo que vieron sus padres en mí, que se alejaron? Dice el Señor.
Escuche bien. Solamente escuche. Miqueas 3:6. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Y me doy cuenta que cuando Dios pregunta y cuestiona a su pueblo, dice, pero ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué me estás cambiando por los ídolos? ¿Qué mal encontraste en mí para alejarte? Y mientras leía alguna de las noticias, salía una noticia, uno de los caricaturistas, se dice así, de un diario allá muy famoso, decía, en París, decía, muchas gracias por sus oraciones, pero no las necesitamos. Decía, la vida aquí en Francia tiene que ver con música, arte, todo eso, eso es la vida, dice, pero no la necesitamos. Y uno se da cuenta y dices, entonces las cosas suceden porque la gente está tan alejada de Dios, porque la gente está tan envanecida. Pero Dios pregunta, ¿por qué? ¿Qué mal me vieron a mí? ¿Qué encontraron en mí para alejarse así? Y yo creo que Él sigue haciendo las mismas preguntas. Y le pregunta a la humanidad, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que yo haga? Ya envié a mi hijo a morir en la cruz. Entregó toda su sangre. Dejó su gloria y vino a morir en la cruz. Muestro mi misericordia para contigo día a día. ¿Cómo más puedo mostrarte mi amor? ¿Qué más puedo hacer para convencerte de que yo soy el único camino, la única verdad y la única vida? Es que es algo irónico pensar que Dios trata de convencernos a nosotros, tan insignificantes. Pero Dios dice, ¿qué más puedo hacer? Y cuando cuestiona al pueblo de Israel, claro que lo castigó, claro que le trajo consecuencias, pero casi siempre trataba de traerlos con cuerdas de amor. Decía, ¿dónde están? ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué me han cambiado? ¿Por qué se han prostituido? Y yo creo que Dios sigue preguntando. Cuando tú y yo, cuando la gente está preguntando, cuando la gente está diciendo, ¿pero por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no lo detuvo? ¿Dónde estaba Dios? Dios está preguntando, ¿qué más puedo hacer para mostrarme amor? ¿Qué más puedo hacer para que tú puedas creer en mí? Y si Dios tuviera que preguntarnos a nosotros, y es aquí donde terminamos con esto y se pone esto personal. ¿Qué nos preguntaría Dios? ¿Qué te preguntaría a ti a mí? ¿Qué preguntaría Dios si estuviéramos delante de Él y creemos que su presencia está aquí con nosotros y que no es una casualidad que estemos compartiendo esta palabra? Pero ¿qué te preguntaría Dios a ti? ¿Qué me preguntaría Dios a mí? Siendo que Él es el único que tiene el derecho y la autoridad de poder preguntar, de que Él es el único Dios verdadero. ¿Qué te preguntaría? Yo creo que a algunos quizás les preguntaría, les diría, ¿qué necesito hacer para que tú confíes más en mí? Para que te des cuenta que yo estoy contigo. Quizá a otro les va a preguntar, ¿qué necesito hacer para tener el primer lugar en tu vida? Para que tú te apasiones de mí. ¿Qué necesito hacer para que tú me busques con pasión? Quizá a otro les puede preguntar, ¿por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mis propósitos? ¿Por qué dudas de mi amor hacia ti? Quizá a otros les pueda preguntar, ¿qué pasó con tu primer amor?
¿Qué pasó con el amor que me tenías al principio? ¿A dónde se fue? Yo creo que el Señor está poniendo esas preguntas en tu mente y te dice: te he estado esperando. ¿Cuándo regresas a casa? ¿Cuándo regresas? Estaba esperando que tú vengas a buscarme como me buscabas antes. ¿Cuándo voy a hacer lo primero en tu vida? De confiar en que Dios es un Dios bueno y de que Él tiene propósitos para tu vida y para mi vida. Él es el único que puede preguntarnos. Y aún así nos da la oportunidad de cuestionar. Pero el Señor es el único que puede preguntarnos. Vamos a terminar con una oración. Y mientras estamos orando, yo le ruego al Espíritu Santo que hable tu corazón. Si el Señor escuchara su voz audible, ¿qué te preguntaría a ti? ¿Qué es lo que el Señor te preguntaría? Su pueblo le decía: ¿por qué me han dejado? El Señor quizá te pregunta: ¿qué puedo hacer para que tú puedas confiar en mí? Entregué a mi Hijo Jesús, di por ti mi vida en la cruz. ¿Qué más puedo hacer? Y mientras estamos con los ojos cerrados, si hay alguien de ustedes que el día de hoy dice: yo quiero conocer más de Jesús, yo creo que Él me está llamando, que Él murió por mí en la cruz, yo quiero conocer más, quiero caminar con Él, pero no sé cómo hacerlo. Todos con los ojos cerrados. Si alguien desea y necesita que oramos por ustedes, hablamos con ustedes después del servicio para poder explicarles más. Me gustaría que levantaran la mano para poder hacerlo después del servicio. Oramos juntos ahorita, pero hablamos un poco más. Alguno de ustedes dice: el día de hoy yo quiero empezar a caminar con Cristo Jesús. Escucho su voz de amor que me ha estado llamando. Okay. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar con esta oración. El Señor te dice: ¿sabes qué? Quiero que confíes en mí. Quiero que entiendas que mis pensamientos y mis caminos son más altos. Mis propósitos para tu vida son buenos. Mi propósito para la humanidad es de que todos vengan al conocimiento, que vengan y tengan un encuentro personal. El Señor dice que te ha amado y que Él tiene un plan para tu vida. Ora al Señor. Y si el Señor te está preguntando específicamente algo, ora, contéstale al Señor. Señor, en esta tarde te damos las gracias, a mediodía te damos las gracias porque, Señor, tú eres el Dios soberano. Y no comprendemos por qué suceden estas cosas. Mas sin embargo, sabemos que tú estás en control. Que nuestra vida no depende, Señor, de las circunstancias, sino depende completamente de ti. Y quiero pedirte, Dios, que tú trates con cada una de las personas en este momento de una forma individual. Te pido, Dios, que vengas y, Señor, hagas esas preguntas personales, íntimas que tú, Señor, nos haces. Y que podamos, Señor, comprometernos contigo. Que podamos comprometernos contigo, Dios. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu bondad y misericordia. Y, Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia. Señor, confiamos en ti. Confiamos, oh Dios, en tu benevolencia, en tus propósitos que son buenos. Y, Señor, te pedimos, por favor, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos y sus familias. Oh Dios, bendice, por favor, bendice, Señor. Gracias, Señor, porque tus propósitos, porque tus planes son más altos que los nuestros. Y podemos confiar en tu benevolencia. Y podemos confiar en tu amor. Te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos.
Que Señor podamos escuchar tu voz durante este día, durante la semana. Y cuando pasemos por problemas y dificultades, podamos escuchar tu voz, podamos escuchar tu dirección. Gracias, Dios, porque sé que tú nos ayudas. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo.